El espacio para los personajes más influyentes de nuestra región y el resto del mundo. Ventana para las revelaciones, denuncias e investigaciones que generan opinión. La mesa que durante 14 años ha recibido a los protagonistas de la noticia, a los políticos más influyentes, a los grandes pensadores del mundo para debatir y analizar las decisiones que afectan nuestras realidades. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Martes a viernes por NTN 24. La unidad investigativa del programa La Noche encontró que la empresa Kyson Company, que emitió el cheque por $70 millones y que estaba en poder del ciudadano iraní Tahmasp Mazaheri, está en proceso de descapitalización, como aparece en el registro de contratistas del Estado venezolano. Según la organización Transparencia Venezuela, la empresa iraní ha obtenido millonarios contratos del gobierno bolivariano para la construcción de viviendas sociales. Estas fotografías corresponden a la construcción de conjuntos residenciales de la empresa iraní Kyson Company, de la cual sería asesor Tahmasp Mazaheri, el ciudadano persa detenido en Alemania con un cheque por 300 millones de bolívares. Según la embajada iraní en Caracas, la empresa Kyson opera en Venezuela y adelanta un contrato para la construcción de 17.000 viviendas en los estados Carabobo, Yaracuy, Lara y Vargas. Según la página web de Kyson, el proyecto inició en marzo de 2006 y debió haber terminado en 2009, 36 meses después. Sin embargo, el programa La Noche encontró que la empresa iraní Kyson Company ha sido objeto de serios cuestionamientos, como por ejemplo, que solo habría cumplido con el 35% del contrato con el gobierno bolivariano, según versiones de prensa. Según este informe titulado Análisis de riesgos de corrupción e integridad en Gran Misión Vivienda Venezuela, la organización Transparencia Venezuela detalla los proyectos de Kyson en este apartado. Empresa Kyson Company, Irán. Meta 2011, 17.008 viviendas. Ejecución física, no hay datos. Monto del contrato, solo se dispone la siguiente información. $375 millones para un proyecto de 3.456 apartamentos en Ciudad Plaza, Estado Carabobo. Características: 144 edificios de 4 pisos cada uno. Según la embajada iraní en Caracas, el cheque en moneda venezolana por $70 millones encontrado a Mazaheri pertenece a la empresa Kyson, que es parte del pago del gobierno por las obras en ejecución. Una de esas obras está siendo construida en Yaracuy, en un terreno expropiado por el gobierno bolivariano. Según información oficial del 20 de julio de 2012, este sería el proyecto más ambicioso del Estado, por un valor de unos $220 millones, con 105 edificios de 4 pisos que emplearía a unas 12.000 personas y que daría vivienda a otras 13.000. Lo que algunos nos explican es cómo Kyson Company puede respaldar semejante proyecto si es una empresa que está en proceso de descapitalización. La descapitalización de Kyson consta así en el Registro Nacional de Contratistas del gobierno bolivariano y como representante de la empresa figura una persona de nombre Khosrow Mobassel. Según el Código de Comercio venezolano, en su artículo 264, la descapitalización es cuando los administradores reconozcan que el capital social, según el inventario y balance, ha disminuido 1/3, deben convocar a los socios para interrogarlos si optan por reintegrar el capital o limitarlo a la suma que queda, o poner la sociedad en liquidación. Además, el programa La Noche encontró al menos 7 demandas por asuntos laborales, prestacionales y por obligaciones incumplidas contra Kyson. De esas causas, 2 fueron desestimadas, una resultó con medida cautelar a favor de la empresa, 2 fueron admitidas parcialmente, una admitida y otra a favor de la compañía iraní. Estos hechos profundizan las dudas sobre los estrechos lazos entre Venezuela e Irán y abre interrogantes sobre el aparente uso de actividades como la construcción de viviendas como supuesta fachada de otro tipo de negocios como el comercio de armas entre Caracas y Teherán. Señora Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, esta gran misión vivienda ha sido uno de los proyectos banderas del gobierno de Hugo Chávez, un proyecto que pretende llevar vivienda de interés social a cientos de venezolanos pobres. La pregunta que estaba en nuestro informe se la traslado: ¿cómo una empresa que está en proceso de descapitalización puede financiar semejante proyecto?
Exactamente, esas son las preguntas que nosotros nos hacemos y que hacemos al Estado venezolano. Nosotros no hemos encontrado manuales de procedimientos. Nosotros en el capítulo de evaluación de gestión de la Gran Misión Vivienda Venezuela, hacemos un detallado análisis de las cosas que carece una gestión mínima con criterios mínimos de transparencia y criterios mínimos de calidad de gestión, de efectividad y de eficiencia. No hay claridad acerca de los criterios para contratar a las empresas, de asignación de los terrenos, de la calidad de la construcción, del número de unidades que tienen que construirse, del periodo, el lapso en el que se tienen que entregar, de las características acerca de los servicios públicos. Bueno, no tenemos ningún tipo de información y como tú bien dices, este es el programa social más importante en el que ha participado Venezuela, yo creo que en su historia. Entre el año 2011 y 2012, Venezuela invirtió 13.000 millones de dólares en este proyecto. Para que tengamos una idea, estamos hablando de un monto gigante. Eso es más que el presupuesto de Guatemala, por ejemplo. Con lo cual deberíamos tener un riguroso sistema de control. Pero sabemos que cuando una empresa pública o privada hace un pago, también tiene procedimientos y normas que cumplir, y generalmente montos superiores a 10.000 bolívares inclusive se hacen por transferencias y requieren pues todo un sistema de control bancario. Estas son las consideraciones que hacemos acerca de la falta de transparencia y los riesgos altísimos de corrupción que se presentan cuando el sistema no está claro, y cuando se oculta a propósito qué se está haciendo con lo público, qué se está haciendo con los recursos públicos. Señor Berrizbeitia, también quiero preguntarle por este caso. Lo sorprendente no es solamente que una empresa en proceso de descapitalización esté financiando la Gran Misión Vivienda, sino que también hay incumplimientos en el desarrollo de estas obras. Según ha establecido el programa La Noche, las obras ya debían haber terminado en 2009 y algunos de los otros proyectos tampoco se han cumplido. ¿Usted ha recibido estas quejas de la comunidad? Claro, y hemos pedido en la Asamblea Nacional, lo que es el Congreso en Venezuela, que se investigue en la Comisión de Contraloría, pero como lamentablemente tienen mayoría el gobierno y teniendo mayoría paralizan cualquier tipo de investigación. Ahora aquí hay un detalle que es bien importante. Este señor Masahel, creo que así que se dice el apellido, no fue un mensajero cualquiera, ni un office boy cualquiera. Este señor fue presidente del Banco Central de Irán en el año 2007-2008. Si este señor lo agarran en el aeropuerto de Alemania con este cheque de 70 millones de dólares. Además es directivo de este banco en Venezuela. Esto es un hombre de confianza del presidente iraní. Esto no es ningún office boy. ¿Cuál es la razón de que este señor llevara el cheque de 70 millones de dólares? Es decir, la única razón que hay, y lo digo con mucha responsabilidad, es que esto es una fachada para tratar de haber un acto de corrupción grandísimo, primero porque no hay un control previo ni posterior del gasto, de todo lo que es la inversión de estas obras que se están haciendo en el país, y lo otro es que, repito, el expresidente del Banco Central de Iraní que lo toman con el cheque en la mano. ¿Cómo serán cuántos cheques habrán pasado? La justificación, y nosotros estamos casi seguros, es que este banco cumple con las leyes venezolanas, y como cumple con las leyes venezolanas, no está vetado, porque no hay ningún banco venezolano, ni el sistema financiero venezolano está vetado en ninguna parte del mundo. Y al entrar a funcionar en el sistema bancario venezolano, entonces puede brincar el bloqueo que le tienen a este gobierno en bancos europeos y americanos, por todo lo que sabemos de este gobierno terrorista, un gobierno que no respetan los derechos humanos, un gobierno que está en una carrera nuclear de una manera asombrosa, amenazando no solamente al Medio Oriente, sino al mundo. Señor Berrizbeitia, pero el embajador iraní en Caracas dijo que no tenía nada que ver con el gobierno de Teherán. Bueno, imagínate, él no tenía nada que ver con el gobierno de Teherán, pero fue expresidente del Banco Central de Teherán. Y además de todo el país Irán, y además director activo del banco en Venezuela, del Banco Internacional de Desarrollo, que es una institución bancaria con capital iraní y del gobierno iraní. Entonces el embajador está diciendo mentira, con todo respeto, porque este señor a quien le toman el cheque en el aeropuerto de Alemania es director principal
de esta sede bancaria que está en Caracas, en el municipio de Chacao, con su sede como una institución bancaria legal dentro de Venezuela. La pregunta que le hacemos hoy a nuestros seguidores en Twitter: ¿cree usted que el programa nuclear iraní persigue fines pacíficos o militares? Responda a este interrogante a las cuentas que aparecen en pantalla. @LuzO. Luzomaira nos dice: lo único que persiguen es un conflicto nuclear, lo de fines pacíficos es una cortina de humo. @MDotia, Marcelo Dotti, nos dice: Irán, toda teocracia es la versión religiosa del fascismo de izquierda o de derecha, los tres son un monumento a la mentira. @Edgar Leonardo C. nos dice: definitivamente el programa nuclear iraní está dirigido a acabar con Israel, así lo han dicho los ayatolas y el presidente. Nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos para seguir debatiendo la noticia más importante del momento. Detenido un funcionario iraní con un cheque por 300 millones de bolívares en Alemania, obliga a Estados Unidos a iniciar una investigación.